Shalom a todos. Teilín 53 tiene mucho secreto. Lenatsea al Mahalá, Masquil de David, al músico principal sobre Mahalat. Algunos traducen que Mahalat puede ser un instrumento musical. Pero desde el secreto, Mahalat es una fuerza espiritual, pues se puede hablar como femenina, porque aparece en Bereshit que ella es una hija de Ismael, la cual Esaú toma como su tercera esposa. Y nuestros sabios nos enseñan que Mahalab es una fuerza espiritual de donde provienen excesos, perdón, como esa alegría desaverbada, esa alegría que no procede de Akadosh Barujú, que representa bailes, alegría y ese tipo de felicidad desaverbada. Ese es Mahalab. Es una fuerza que y te impulsa a cometer errores desde la sabiduría, ¿no? De la Kabbalah, desde la profundidad. Entonces, cuando dice el Salmo, dice sobre, debemos de entender esto, sobre Mahalat. Y dice Masquil, que es un poema pedagógico. Entonces, dijo el necio, vamos a entender por qué. Porque si es un instrumento, porque comienza hablando David Jamele comienza hablando, Le David, ustedes saben que Le David tiene una connotación, yo lo he enseñado ya muchas veces. Dijo el necio en su corazón. Entonces está hablando del necio que hace cosas y piensa que Hashem no está. No hay Elohim, se ha corrompido y han hecho abominable maldad. No hay quien haga el bien. Elohim miró desde los cielos sobre las personas para ver si había algún sensato que buscara a Elohim, porque están desviados en la alegría desaverbada de estos bailes, este tipo de conexiones espirituales que asimismo te llevan a activar tu Yeserará. Entonces, aquí nos están dando un secreto que Mahalat es una fuerza espiritual. Elohim miró desde los cielos sobre las personas para ver si había algún sensato que buscara a Elohim, pero cada uno se había descarriado. A una se habían corrompido. Entonces aquí cada uno se había descarriado. Entonces nos está hablando, por eso dice sobre Mahalak. A una se habían corrompido. No había quien hiciera el bien. No había ni siquiera uno. Entonces se perdieron en esos deleites. Se perdieron en esos bailes, en esa alegría, en esa felicidad. Que son aquellos que están despreocupados, que son burladores, que consideran la vida como una sola fila larga de placeres sexuales, derivan del ímpetu de esta energía femenina, de esta energía o de esta mujer, pero en sí no es mujer, sino es una fuerza espiritual que lleva a los seres a perder la conexión con Akadosh Barujú. Entonces seguimos leyendo. Pero cada uno se había descarriado, aún se habían corrompido, no había quien hiciera el bien, no había ni siquiera uno. ¿Acaso los estafadores, entonces nos dicen nuestros sabios, que está hablando de Mahalat, no saben que comen a mi pueblo como si fuera pan y que los no invocan? Allí donde no hubo nada que temer, pierden el temor. Esa fuerza Mahalat, Abbe Shalom lo aleno, es para aprendizaje, esa fuerza te lleva a los placeres. Cuando uno dice placer en la Torah, no es que uno no tenga placer, porque uno tiene placer aún comiéndose un buen bocado de comida. Cuando uno habla de placeres en la Torah, es aquello que te saca de los límites del campamento. Allí donde no hubo nada que temer, eso es salir de los límites del campamento. No hubo nada que temer. Temieron grandemente porque Elohim esparció los huesos de los blasfemos. Entonces, cuando se dan cuenta que Elohim es el único que puede hacerlo, y los avergonzaste porque Elohim los rechazó. Entonces, rechaza a las personas que conectan con esta energía. Quien hiciera que de Sión viniese la salvación de Israel, cuando Elohim restaure la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Entonces vemos la otra parte que nos muestra que sí podemos tener alegría, pero en la conexión con Hashem, que sí nos vamos a gozar en Jacob cuando conectemos con los mundos superiores. No nos están diciendo que no nos alegremos, no nos están diciendo que no seamos felices. Tenemos que entender esta fuerza, porque muchas veces se ve como felicidad esa fila larga de apetitos sexuales. Entonces podemos entender, nos enseñan nuestros sabios, de Mahalat, como nos muestra que está en la Torah, como la tercera
Es una hija de Ismael, la cual Esaú tomó como su tercera esposa. Y de ahí proviene una fuerza. Una hija de Ismael, la cual Esaú tomó como su tercera esposa, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalá, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebiao, además de otras mujeres. Génesis 28:9. Entonces vemos que de ahí se desprende una energía de placeres sexuales, una fila de nunca acabar de todo lo que hoy estamos viviendo. Entonces, cuando el Salmo dice, aquí hay una sola forma, que tú te puedes alegrar en Hashem, pero conectando con los mundos superiores. Tú te puedes alegrar en Hashem, conectando con la sabiduría del cielo. Claro que sí, la alegría está bien, pero que no venga desde esta fuerza espiritual. Shalom.